Primer episodio de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile, Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Prólogo del autor. Hace unos 15 años comencé un viaje que cambió mi percepción sobre el sentido de la vida. Cuando tenía unos 40 años, un buen día decidí pausar y hacerme una pregunta. ¿Cómo era posible no ser capaz de ser feliz en todo momento, a pesar de contar con todos los ingredientes para ello? Aparentemente todo en el exterior estaba bien, unos hijos estupendos, éxito profesional, abundancia de recursos, salud, etc. Pero no era posible para mí escapar de muchos momentos de angustia, estrés, preocupación y pequeños problemas de salud asociados al estado de mi mente. Como todo el mundo, en la vida había experimentado éxitos y fracasos, pero más los primeros que los segundos, y no había tenido que enfrentarme a muchas situaciones dramáticas que sí ocurrían a otras personas cercanas a mí. Aún así, no todo estaba bien en mi interior, y ello a pesar de que había gozado de una extensa formación, tanto académica como religiosa. Me dije a mí mismo, ¿de qué sirve el éxito externo si no me lleva a estar siempre feliz y en paz? Comprendí que lo que podía aprender de la cultura predominante seguiría sin resolver ese problema, y decidí embarcarme en un viaje de investigación externa y al mismo tiempo de introspección. En él he invertido algunas miles de horas. Este viaje se convirtió en el propósito central de mi vida a partir de ese momento. Como era una persona más bien mental y mi educación había sido racional, decidí comenzar por investigar el conocimiento disponible. Inicié el estudio tanto de la sabiduría expresada por todo tipo de pensadores a lo largo de la historia, en Oriente y Occidente, como de las conclusiones de la nueva investigación en algunas de sus facetas: física, cosmología, psicología, filosofía, epigenética, teología, etc. El principio del viaje, que duró varios años, consistió fundamentalmente en la acumulación de datos. La nueva comprensión de la realidad que comenzó a emerger ante mis ojos me convenció de la necesidad de empezar a vivir de acuerdo con esa nueva información adquirida. Así que ese fue el enfoque que adopté en los siguientes años. Al comprobar el efecto y la transformación que tanto esa nueva comprensión como mi entrenamiento en ella me habían producido, pensé que también podría hacerlo en otros, y durante los últimos años he dedicado gran parte de mi vida a transmitir esa información. El siguiente objetivo era lograr sintetizarla de forma que otras personas pudiesen ir más rápido que yo. En este proceso comprendí, en primer lugar, que la manera que mi mente tenía de interpretar la realidad era incorrecta. La cultura en la que me eduqué no había entendido todavía el funcionamiento del universo como actualmente lo explica la física moderna. Eso era, precisamente, lo que me impedía vivir con comodidad las enseñanzas espirituales en la realidad. Por ejemplo, había escuchado la recomendación de poner la otra mejilla ante una agresión y también la de buscar el reino interior y confiar en la añadidura. Pero mi mente no creía que fuera posible poner en práctica tales enseñanzas en el mundo real. En el primer caso, pensaba que podrían hacerme daño si no me defendía de una agresión. En el segundo, que nada ocurría si no me centraba en trabajar duro en los problemas y situaciones que tenían lugar ahí fuera. Mi mente era un obstáculo porque aún creía, aunque tuviese fe religiosa, en una visión materialista de la realidad originada en el conocimiento de la física clásica, desde la que fundamentalmente se piensa en la realidad como un conjunto de objetos suspendidos en el espacio y separados entre sí sin gran relación entre ellos.
A través de la investigación de los nuevos conocimientos de la ciencia y la filosofía y su interrelación con las grandes enseñanzas espirituales de la humanidad, comprendí que las cosas no eran como pensaba hasta ese momento y que tampoco el ser humano era como yo creía. Descubrí que el universo no está fragmentado, sino que es un sistema unitario que integra todas las partes y en el que todo está interconectado. Además, el universo posee inteligencia e intención propias. Esta última es la evolución creativa. El ser humano no consiste en un cuerpo y una mente que además tiene un alma, sino fundamentalmente en un alma que posee un cuerpo y una mente temporales para poder experimentar y evolucionar en el mundo material. Estos dos descubrimientos lo cambiaron todo en mi comprensión. Poco después llegué además a la conclusión, de la mano de los nuevos conocimientos científicos y de la mística, sin confundir los diferentes niveles a los que se aplican, que el universo es multidimensional y de que las dimensiones de más alta vibración, las más sutiles que no se perciben a través de los sentidos o sus extensiones, ejercen una influencia total y un enorme poder causativo sobre las más densas, que se corresponden con la tercera dimensión que sí es posible percibir a través de los sentidos. En este libro pretendo explicar que todo lo que ocurre es perfecto y necesario para la evolución de las almas. De lo contrario, no ocurriría, porque la inteligencia del universo que causa la manifestación es muy eficiente y no comete errores ni malgasta energía. Esta idea quedará más clara a lo largo del libro. Si todo esto era así, se hacía evidente que era necesario afrontar un cambio en la polaridad interior. El énfasis tenía que ser situado dentro de uno mismo y no fuera. Es decir, si la realidad es perfecta y necesaria, y yo he venido al mundo con el propósito de crecer y no con otro, tengo que trabajar en mi interior para perder agenda propia y poder fluir con la manifestación, la realidad, en vez de trabajar fuera para cambiarla de forma que se acomode a mis gustos particulares. Cuando comprendí la existencia y el significado de los niveles de conciencia, véase el capítulo 3, parte 1, por primera vez mi mente dispuso de un mapa claro y seguro que me ayudaba en gran medida a saber hacia dónde dirigir los esfuerzos. También contribuyó a que pudiera por fin identificar correctamente la principal causa de las dificultades humanas. Otro aspecto que este nuevo conocimiento me hizo comprender con claridad fue cómo aumenta el potencial humano disponible a medida que se asciende a los niveles superiores y cómo la felicidad correlaciona con esos niveles. Comprendí asimismo el funcionamiento del ego y que el crecimiento espiritual consiste en una pérdida sucesiva de ego, que se traduce en un cambio en la experiencia psíquica interna más que en un control de la conducta externa. Una vez producido el cambio interno, lo externo cambia solo y sin dificultad. Concluí, por tanto, que esta nueva visión de la realidad se producía por la convergencia de muchas disciplinas del conocimiento que ya no podían seguir estudiándose por separado en cada una de sus especialidades, sino que habían de integrarse para comprender mejor la realidad unificada, ya no fragmentada. La física, la astronomía, la epigenética, la filosofía integral, la psicología transpersonal y otras disciplinas parecen estar convergiendo en un nuevo paradigma de la realidad. Este nuevo paradigma encaja perfectamente con lo que han venido argumentando los místicos a lo largo de la historia de la humanidad. Este entendimiento supuso para mí un segundo grado de certeza. Al estudiar tanto las enseñanzas como los procesos de los místicos en Oriente y en Occidente, me sorprendió que sus testimonios eran esencialmente los mismos
a pesar de las diferencias culturales bajo las que fueron expresados. También comprendí que los maestros espirituales del pasado, en su conjunto, habían hablado de casi todo aquello de lo que era posible hablar, aunque no todos lo hicieron sobre todo. Por ejemplo, Jesús habló en profundidad del amor, pero no de la composición de la realidad cosmológica. Por ello me resultó muy útil conocer las enseñanzas de muchos maestros para así conseguir cubrir todos los aspectos de la realidad. Todas estas comprensiones cambiaron mi mente y mi corazón, y me dispuse a intentar practicar esta nueva información en la vida diaria. Al principio, cómo no, me encontré con algunas dificultades, pero poco a poco fui entendiendo mejor cuáles eran los cambios internos que era necesario hacer. Dice la tradición que el maestro siempre aparece cuando el discípulo está listo, y en el momento preciso llegó a mis manos la información adecuada para este entrenamiento, así como los maestros oportunos. A lo largo del proceso comprendí que era mi obligación desarrollar la aceptación y la autorresponsabilidad de mi propio crecimiento, es decir, asumir. También fui entendiendo cómo tenía que utilizar la herramienta del pensamiento y cómo soltar apegos y condicionamientos para generar una mayor paz interior, que es la puerta de entrada a las facultades superiores de la conciencia. Pero sobre todo, y por primera vez, comprendí la existencia de las leyes universales y su funcionamiento. Esto me permitió intentar fluir con ellas, ya que su cumplimiento es inexorable y desconocerlas no nos exime de experimentar sus resultados. Fui consciente de que mi desconocimiento de esas leyes no había traído los resultados esperados a mi vida ni a la de los demás. Confío que este libro sea de utilidad para todas las personas que están buscando la información y comprensión que les permita acelerar y hacer más eficiente su proceso de evolución de conciencia. Este es, en definitiva, el propósito de nuestra existencia en este mundo de la forma. Para concluir este prólogo, se reproduce a continuación la carta atribuida a Einstein que éste escribió a su hija en el final de su vida. En realidad, no se ha conseguido confirmar la veracidad de su procedencia, pero si no fuese del científico, merecería serlo. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo, aunque aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo,
tal vez porque nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de E igual m por c al cuadrado, aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y que cada ser sienta que habita en él, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lizard, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque es la quintesencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre, Albert Einstein. Introducción. Un cambio de contexto. Este libro trata sobre la espiritualidad en la era de la globalización, la secularización y el materialismo reduccionista. Presenta el ideal de vivir conforme a la naturaleza espiritual del ser humano. Nace así de una inquietud fundamental que podría formularse de la siguiente manera: ¿cómo reconciliar los grandes avances científicos de nuestro tiempo con la búsqueda de una vida más plena, más feliz, más íntegra y trascendente? He intentado identificar puentes y puntos de contacto entre la visión científica del mundo y las grandes tradiciones espirituales, tanto occidentales como orientales, de la humanidad. Parto así de una firme convicción que late en prácticamente todas las secciones de esta obra. En la casi infinita variedad de tradiciones sapienciales producidas por la creatividad humana a lo largo de la historia, existen unos elementos compartidos que nos revelan verdades profundas y útiles sobre el sentido de la vida y el papel del ser humano en el universo. No es, pues, una obra religiosa, ni de filosofía o teología, tampoco sobre ciencia, aunque de alguna forma toque cuestiones filosóficas, teológicas, religiosas y científicas. Y es que la espiritualidad atraviesa, como si de una espada se tratase, todas las dimensiones del ser humano: la religiosa, la política, la social, la moral, la familia. Sin embargo, no existe una conexión definicional, pues no se identifica plenamente con ninguna de ellas. No espere el lector, por tanto, un tratado filosófico sistemático, o un libro científico, o una monografía sobre historia de las religiones. No ha sido mi intención escribir un libro académico dirigido a doctos y especialistas, sino dejar que fluyera libremente mi propia experiencia personal, las opciones que he ido cultivando a lo largo de los años y que ahora se encuentran ya maduras. Simplemente
he querido poner por escrito y de forma consistente una serie de reflexiones, principios y argumentos que me han ayudado a progresar en el conocimiento de mí mismo y en la comprensión del mundo que nos rodea. Lógicamente, al no ser científico ni filósofo, el lector encontrará limitaciones en mis ideas y argumentos, pero creo que si contempla este libro con una mirada generosa y amplia, descubrirá que no he pretendido elaborar una teoría metafísica sistemática, una ontología que integre distintas áreas del saber de modo preciso y articulado, sino valerme de grandes principios científicos, filosóficos y espirituales para intentar arrojar luz sobre cuestiones esenciales de lo humano, sobre preguntas que a todos nos asaltan, sobre dilemas a los que todos nos enfrentamos y que determinan en gran medida nuestro grado de felicidad en la siempre compleja e inescrutable existencia humana. Además, la presente obra está escrita para cualquier persona, tenga creencias religiosas o no, y con independencia de la comunidad religiosa de la que forme parte. Se mencionará a grandes líderes religiosos como Jesús o Buda, pero en su exclusiva dimensión espiritual, por su contribución a la espiritualidad, no por su contribución religiosa. Considero que uno de los logros más importantes de las últimas décadas ha sido poder asistir a la extraordinaria expansión del conocimiento humano. Nuevas fronteras cósmicas, ondas gravitacionales, detalles cada vez más prolijos sobre la estructura de la materia en sus niveles más básicos, el estudio de la genética y de la epigenética, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Estos hitos científicos solo pueden generar una profunda admiración en quien los comprende. Sin embargo, las preguntas fundamentales siguen exactas y más aún cabe preguntarse: ¿cuál es el sentido de esta nueva visión científica del universo que emerge de la física y de la biología para el ser humano que anhela conquistar la felicidad y otear nuevas posibilidades? En nuestra época, la abundancia de información empírica no siempre coexiste con una percepción más profunda de cómo todo se conecta con todo, de cómo los distintos niveles de complejidad de lo real tejen un inmenso lienzo en el que cada parte se halla vinculada inextricablemente con las demás, en un todo coherente y armonioso. Esta visión integradora que se afana en desentrañar el hilo sutilísimo que todo lo conecta, debe permitirnos trascender los detalles para elevarnos a un plano de reflexión más amplio y filosófico. Este libro intenta situarse en ese plano de reflexión más universal y más integrador, sin renunciar a una búsqueda de sentido que nos proyecta a la esfera del razonamiento ético, no sólo de cómo son las cosas, sino de cómo pueden ser, para hacernos más felices y para mostrarnos cómo todo se vincula con todo y cómo los descubrimientos sobre la estructura física del universo no pueden ser ajenos a las inquietudes más profundas del hombre, que al fin y al cabo es parte del universo y fruto de la evolución orgánica de la materia. Materia y conciencia, en definitiva, no pueden oponerse porque remiten a una misma realidad, a un nivel más profundo de comprensión. En consonancia con estas reflexiones, es conveniente señalar que al hacer referencia a la ciencia, estoy aludiendo al concepto de ciencia en su sentido amplio, como conocimiento válido, reminiscente de la acepción etimológica más genuina del término latino scientia, y no sólo en el de ciencia empírico-analítica, porque algunas de las realidades tratadas en el presente libro no son experimentables hoy en día. Esto se verá con más detalle en el capítulo 8 de la primera parte de este libro,
que trata sobre el problema de la verificación. A modo de ejemplo, es preciso señalar que cuando invoco el concepto de leyes universales, no hago sino referirme a las leyes que rigen la evolución de la conciencia, a los patrones y regularidades que aparecen en el desarrollo de la conciencia, reveladores a mi juicio de las propiedades esenciales de este proceso. ¿Cuál es entonces la metodología que he empleado en este libro? Las ciencias y la filosofía parten de la razón. Es su gran instrumento. La razón sigue reglas lógicas, leyes de inferencia que nos permiten transitar de una premisa a una consecuencia, de acuerdo con cánones inexorables. La razón no hace sino organizar las evidencias empíricas disponibles de manera articulada. Sin embargo, otras esferas de la actividad humana, como el arte y la espiritualidad, se inspiran más en la intuición que en la razón. La imaginación se proyecta a lo desconocido, más que en la lógica, se basa en la analogía, donde la mente pasa directamente de A a C sin transitar necesariamente por B. La lógica nos ofrece consecuencias seguras, resultados ciertos e irrefutables. La analogía, fundamento de la imaginación, solo nos ofrece resultados probables y discutibles. Somos imaginativos por naturaleza. En nosotros coexisten la lógica y la analogía, y del vigor y la destreza con que se integren surgen algunas de las conquistas más notables de la especie humana. La imaginación, la intuición, la captación directa e inmediata de un contenido sin que discurra a través de un proceso argumentativo y secuencial, también desvela grandes y profundas posibilidades de la mente humana, sin las que, quizás, algunas de nuestras mayores creaciones científicas y artísticas jamás se habrían producido. Este libro aúna, por tanto, lógica e imaginación, razón y proyección, el dato cuidadosamente analizado con una perspectiva sintética que no puede ofrecer certezas, evidencias incontestables, sino opciones probables. Por ello, es una gran exhortación a quien lo lea. Junto a datos contrastados de la ciencia y de la historia, el lector encontrará ofertas, sugerencias, reflexiones que a mí me han ayudado y que me veo en la obligación de compartir con quien pueda estar interesado en ellas. Por supuesto, los itinerarios individuales difieren considerablemente y es siempre difícil intentar extraer reglas universales basadas en experiencias particulares. Por eso este libro es, ante todo, una propuesta. Pertenece más al ámbito del arte y de la espiritualidad, donde el sujeto se expresa libremente, que al terreno de la ciencia y de la filosofía, disciplinas que ante todo buscan razones objetivas, despojadas todo lo posible de las trazas de la subjetividad que definen la esencia más genuina de la creación artística y de la búsqueda espiritual. Y sin embargo, junto a este impulso artístico y espiritual, no he querido renunciar a integrar datos fundamentales de la ciencia y de la filosofía. Por tanto, espero que el lector comprenda que en este libro he querido ofrecer interpretaciones verosímiles no completamente demostradas, a medio camino entre la razón y la imaginación, pero que pueden ayudar a muchas personas a encontrar un sentido a su existencia y a alcanzar esa meta tan ansiada que es la felicidad. Los lectores de mentalidad científico-racionalista pensarán que me he dejado llevar por un exceso de entusiasmo en las capacidades humanas, que toda felicidad es, como decía Freud, episódica y pasajera e imposible de conquistar por completo, que somos el producto de un cerebro evolucionado y que no es legítimo buscar un significado más trascendente
a un mero accidente cósmico. Yo no puedo creer en estas tesis. Considero, de hecho, que la propia ciencia no responde categóricamente a muchas de las cuestiones que el ser humano se plantea, sino que las deja abiertas. No creo que la ciencia demuestre que somos el fruto del azar y de la contingencia cósmica. Es más, creo que también proporciona argumentos poderosos para pensar que existe un sentido universal, más sutil y profundo, más trascendente y abarcador. Pues creo, como Kepler, que el principal propósito de todas las investigaciones sobre el mundo exterior debe ser descubrir el orden y la armonía racionales que han sido impuestos por Dios y que Él nos ha revelado en el lenguaje de las matemáticas. Como en general existe una moral común a toda la humanidad, por ejemplo, matar no es espiritual en China, ni en Honolulu, ni en Londres. Existe también una espiritualidad común para Occidente y Oriente que traspasa todo tipo de barreras cuando uno se abre a lo trascendente. Este libro pretende unir, no separar, ayudar a la humanidad a elevar su nivel de conciencia para vivir una existencia de mayor calidad en conformidad con su dimensión espiritual. Aunque no sea de temática religiosa, la presente obra habla del absoluto, de la belleza de la creación evolutiva y de la gratitud que debe sentir el ser humano por formar parte del universo. Se presenta a un absoluto trascendente e inmanente, personal e impersonal al mismo tiempo, cuya presencia en el universo es real. No se pretende crear una nueva dogmática, sino más bien ver hacia dónde apuntan algunos de los nuevos conocimientos. En este sentido, la presente obra puede resultar algo ecléctica, pues trata sobre distintos asuntos que no pueden ser explicados en profundidad en un solo libro. En su primera parte, el propósito de este libro consiste en descubrir brevemente qué dicen actualmente algunos de los principales pensadores de la ciencia y la filosofía acerca de la realidad y cómo esta nueva visión del mundo parece estar convergiendo con lo que la sabiduría perenne de la humanidad ha afirmado a lo largo de la historia. Este libro también tiene el objetivo, que se desarrollará en su segunda parte, de tratar de entender lo que puede suponer para los humanos la exposición a este nuevo conocimiento y cuáles son los cambios en el interior de uno mismo que cualquiera puede llevar a cabo a la luz de esta información. La presente obra se puede leer en cualquier orden. Depende de qué parte del cerebro se quiera usar primero. Las personas con mente analítica, uso predominante del hemisferio izquierdo, podrían leer primero la parte 1 y si sintonizan con ella, continuar con la parte 2. Por otro lado, las personas de mente más intuitiva podrían preferir comenzar por la parte 2 y si sintonizan con ella, continuar con la parte 1, para encuadrar mejor la comprensión adquirida o para encontrar herramientas con las que explicarla a otros que busquen la misma información. En definitiva, las cosas hay que verificarlas interna y externamente. Así se construye la sabiduría integral. La verificación interna es ilimitada, no así la externa. Esta progresa a través de niveles de conocimiento y se ve limitada por la tecnología disponible en cada momento, ya que se investigan realidades no perceptibles por los sentidos humanos, por lo tanto, se investigan dispositivos de gran energía, por el paradigma mental desde el que se diseña la investigación y por las realidades investigadas. La ciencia y la lógica son susceptibles de ser confirmadas y son definibles y objetivas. En cambio, la espiritualidad es subjetiva y experiencial, aunque también se puede confirmar. No es posible probar la verdad espiritual a través de la lógica lineal,
pero se pueden verificar sus resultados. La investigación de la conciencia se ocupa de los dominios lineales y no lineales y sirve de puente entre ellos. Todo en la vida se puede describir desde dos enfoques distintos: lineal frente a lo no lineal, o sea, ciencia frente a espíritu. Los dominios de la conciencia ordinaria, lineales, tienen que ver con la forma, la secuencia lógica y la percepción que separa, divide y establece categorías. Este tipo de percepción y su lenguaje permiten realizar predicciones relativamente acertadas. Cuando los acontecimientos caen fuera de lo predecible, los datos se suelen ignorar como ruido de fondo o caos. La debilidad subyacente de este dominio es que proyecta los mecanismos mentales de la cognición sobre un universo objetivo que existe con independencia del observador. Es el mundo de los efectos y de la interacción de fuerzas. Este dominio no consigue reconocer el crucial sustrato de subjetividad, que es la base de toda experiencia y observación. Su pretendida objetividad descansa sobre la subjetividad. El mero hecho de afirmar que la objetividad existe es ya una afirmación subjetiva. Es el dominio de todo lo conceptual, mental y sensorial, física, filosofía, matemáticas, teología, etc. En contraste con el mundo tangible y visible, existe el dominio infinito y omniabarcante que se denomina no lineal. La ciencia ha comenzado a abordarlo recientemente a través del estudio de la conciencia, la teoría del caos y la dinámica no lineal. La vida entera, en su esencia, es no lineal, no mensurable y no definible. Es puramente subjetiva. El dominio no lineal es el de la capacidad de experimentar, sin la cual no tendría valor alguno el conocimiento. Hasta ahora, la ciencia lo había ignorado como algo menor y lo había relegado al estudio de la filosofía y la teología o el misticismo. Sin embargo, el mundo del poder y de la creación o emergencia se halla en los dominios no lineales que pueden dar lugar a la forma a través del ejercicio de la voluntad, la cual, a su vez, dispone de la capacidad de activar posibilidades y opciones. Lo no lineal es el mundo del espíritu, lo que no tiene dualidad. Es la experiencia mística y la inspiración creativa que no está condicionada por los conceptos aprendidos. Lo lineal está contenido dentro de lo no lineal. No son dos reinos diferentes, sino un único reino visto desde dos perspectivas distintas. Se puede hablar de específico frente a holístico, de dualidad frente a no dualidad, de visible frente a invisible, de definición frente a significado, de fuerza frente a poder, de duradero frente a eterno, de localización frente a no localización, de cualidad frente a esencia, de saber acerca de frente a ser, de material frente a espiritual, de ilusión frente a realidad, de eso o lo otro frente a eso y lo otro, de dividido frente a unido y de finito frente a infinito. En resumen, de César frente a Dios. Toda información ha de ser interpretada por el receptor en un contexto determinado. Así es como se interioriza y posteriormente se experimenta. La nueva visión del mundo o nuevo paradigma amplía el contexto en la mente humana, lo cual permitirá a las personas comprender más profundamente la filosofía ancestral, redefinir el propósito de la vida y, sobre todo, cambiar la propia intención, que es el motor de todo progreso evolutivo.
Así pues, el entendimiento no surge simplemente de examinar los datos, sino de hacerlo en un determinado contexto. Al cambiar las explicaciones intelectuales del anterior ya no encajan. La realidad es siempre interpretada. Todos los conceptos mentales son provisionales por naturaleza. Ser consciente de esa limitación es una cualidad necesaria para la sabiduría. Esta posee un componente de humildad y otro de flexibilidad. Ve todo conocimiento como provisional y sujeto a modificación, no solo en su significado, sino también en su valor. Se podría definir la sabiduría con una fórmula matemática. Sabiduría igual a conocimiento más amor, o mejor dicho, conocimiento en amor. Un paradigma es un contexto generalizado, un punto de vista. También puede significar campo general. Un paradigma, por lo tanto, determina de antemano el rango de posibles experiencias o descubrimientos y es un factor sobre el que la conciencia ordinaria no tiene conocimiento. Un paradigma es como las gafas que se usan para ver el mundo. Este libro tiene la intención de ayudar a las personas a cambiar los cristales de esas gafas para que puedan ver qué ocurriría al hacerlo. Debido a los descubrimientos recientes, hoy es posible mantenerse dentro de la lógica y la racionalidad y al mismo tiempo comprender las realidades espirituales sustentadas en múltiples verificaciones. El nuevo paradigma ha expandido el contexto existente para incluir las realidades científicas y espirituales al mismo tiempo, en vez de unas u otras. La expansión de paradigma siempre facilita la resolución de conflictos. Como se verá más adelante, todo lo que existe es un holón, una totalidad sobre parte, y un paradigma también lo es. Como tal, está sujeto a las propiedades de los holones. Una de ellas es la de trascender e incluir. No trascender y disociar, porque esto provocaría una patología. Así pues, todo nuestro paradigma debe trascender e incluir el anterior, y no solo negarlo. La mayoría de los seres humanos estamos afiliados a un paradigma determinado, y suponemos que nuestra propia percepción, experiencia, representa la realidad. Abrirse a una nueva forma de pensar y de entender la vida supone una mala noticia y una buena. La mala es que puede asustar, puesto que hacerlo implica abandonar la seguridad de lo conocido. La buena es que cuando este nuevo paradigma de la realidad se comprende y se verifica, es sorprendente cuán rápido puede transformar las vidas de las personas. En definitiva, más que un nuevo paradigma en sentido estricto y literal, lo que el lector encontrará aquí son orientaciones de cómo romper con los paradigmas establecidos y forjar su propio paradigma, un paradigma que le ayude a captar dimensiones más profundas de la realidad y a elevarse espiritual y éticamente hacia una conciencia más cabal e integradora. La intención no es otra que la de ayudar a los seres humanos a adquirir conciencia de su valor, su dignidad y sus posibilidades. La realidad desborda todos los conceptos humanos. En palabras del eminente matemático suizo Leonhard Euler, las obras del Creador sobrepasan infinitamente las producciones de la habilidad humana. Carta del 2 de diciembre de 1760. En este libro, más que exponer una teoría como tal, deseo inspirar, exhortar a reflexionar y a ver cómo las enseñanzas de la ciencia, de la filosofía y de las grandes tradiciones espirituales pueden ayudarnos a mejorar, crecer y progresar. La nueva ciencia ve un diseño inteligente en todo el universo.
La física cuántica ha revolucionado el conocimiento sobre la realidad. Todos los científicos son conscientes en la actualidad de los enigmas cuánticos, pero no todos están de acuerdo en cuanto a la forma de interpretarlos. En este libro se ofrece una interpretación que puede llegar a explicarlos. Esta se basa en la idea de la ciencia dentro de la conciencia, pues la conciencia no es solo uno de los misterios más profundos del conocimiento, sino el atributo más desconcertante del ser humano. Sin conciencia no lograríamos percatarnos de la realidad que nos rodea y de nuestra propia existencia. Sin conciencia no habría florecido la creatividad humana. No es de extrañar que el biólogo británico Sir Julian Huxley, primer director general de la UNESCO, escribiera las siguientes palabras: como resultado de 1.000 millones de años de evolución, el universo se está haciendo consciente de sí mismo, capaz de entender algo de su historia pasada y de su posible futuro. En mi opinión, lo que contemplamos es una conciencia que evoluciona, una mente que progresa para entender y amar más. A lo largo del presente trabajo se hará evidente cómo esta interpretación es la que más se asemeja a la visión de la realidad que han ofrecido tanto la sabiduría perenne de la humanidad como las enseñanzas de los grandes maestros espirituales a través de la historia. Ya decía Jung que Freud y muchos pensadores de su tiempo no habían podido librarse del materialismo científico imperante en su época, por lo que intentaron esclarecer toda creación espiritual compleja con arreglo a una imagen mecanicista del universo. En estos últimos tiempos es posible decir mucho más y desde una perspectiva más novedosa que la que hasta ahora ha podido ofrecer la cultura existente. Ahora bien, es necesario advertir que lo que aquí se presenta podrá parecer posiblemente más ciencia ficción que creencia. Al menos es lo que me pareció como autor cuando mi mente comenzó a abrirse a alguna de estas ideas que sin embargo me trajeron paz incluso antes de poder verificarlas. Un nuevo paradigma debería integrar, utilizando los 3 modos de adquirir conocimiento disponibles para el alma: conocimiento trascendente, conocimiento racional y ciencia. Esta integración debe también reconocer el orden jerárquico de estos 3 ojos. No se puede reducir el superior en el inferior y sus ámbitos de aplicación para eludir errores categoriales. Quizás la mejor manera de aprovechar el presente libro es procurar que la mente del lector ni acepte ni deje de aceptar las ideas contenidas en el mismo, sino que se abra una ventana hipotética en la mente que manifieste: si todo lo que aquí se dice fuese cierto, ¿cómo cambiaría mi vida y mi actitud ante las cosas? A partir de ese punto, solo quedaría un último trabajo, más fácil de realizar: verificar el grado de verdad de las ideas expuestas. Por razones de simplicidad, se utilizarán en este libro algunas escalas numéricas. El lector debe saber que cuando se tratan temas como la energía, las ondas energéticas y diferentes frecuencias vibratorias, cualquier división numérica artificial y sus subdivisiones se hacen mucho más sutiles. Los expertos pueden dividir los niveles de conciencia en 4, en 40 o en 400 en función de lo precisos que quieran ser en la descripción de sus diferencias. Lo importante es el concepto subyacente. Por ejemplo, la vibración no es otra cosa que la cualidad de nuestra facultad perceptiva, no en el sentido puramente sensorial, sino en el más estrechamente asociado al concepto de intellectus, que viene del latín intus legere, leer en el interior. Por tanto, la vibración no ha de interpretarse en el sentido puramente físico y mecánico, como el número de oscilaciones por segundo, sino desde una perspectiva más metafórica y analógica.
Por otro lado, siempre hay que tener en cuenta que el mapa no es el territorio. Con esto se quiere decir que conocer el concepto no es lo mismo que experimentarlo. Es imposible desarrollar con detalle todos los temas que se tratan en esta obra. Su propósito es más bien ofrecer algunas pinceladas sobre temas importantes para intentar hacer una síntesis de muchas de las disciplinas del saber actual. Este trabajo de síntesis tiene todavía mucho camino por delante. Podría ser el objeto de un segundo libro, explorar más en detalle cómo se pueden integrar mejor algunas de las ideas que aquí se presentan. A continuación, se presenta un breve recorrido por los capítulos de la parte 1 del libro, de manera que el lector pueda dirigir su atención a lo que más le interese. El primer capítulo trata sobre el fundamento científico del nuevo paradigma. En el epígrafo 1.1 se hace un pequeño repaso a la evolución de la física, comenzando por la física clásica, mecanicista, hasta llegar a una concepción cosmológica abierta a la espiritualidad y a la teoría de cuerdas actual. Se verá cómo muchos científicos conciben en la actualidad un universo multidimensional en el que cada dimensión representa una frecuencia vibratoria diferente y seguramente también un mundo diferente, no susceptible de ser percibido por nuestros sentidos. El epígrafe 1.2 se detiene un poco más en la visión científica actual sobre la realidad y explica que todo lo que existe está compuesto de energía informada. Se habla acerca de la primacía de la conciencia en la manifestación del mundo de la forma y se describe en qué consiste la posibilidad de llevar a cabo una ciencia dentro de la conciencia. También se describe un universo con inteligencia y propósito. En el epígrafe 1.3 se analiza una de las más recientes líneas de investigación científica que trata de determinar si el universo es holográfico, con todas las implicaciones que ello traería consigo. En el epígrafe 1.4 se describe el efecto del observador en la física cuántica y se explica cómo no es posible separar la realidad material de la conciencia que la observa y la causa. En el epígrafe 1.5 se explica el concepto de causalidad descendente y se verá cómo el mundo tridimensional es un mundo de efectos y no de causa y efecto. Se expondrá en este apartado que la causa de todo lo que se manifiesta recae en las dimensiones no visibles que tienen mayor frecuencia vibratoria y por lo tanto pueden contener más información. De esta idea se deriva otra muy poderosa. Todo lo que ocurre es perfecto y necesario, o no ocurriría. También se podrá ver cómo todo lo que ocurre está alineado con el propósito universal. El capítulo 2 trata de la nueva visión integral del ser humano. En el epígrafe 2.1 se ofrece la nueva visión del ser humano como un ser espiritual en evolución. Se expondrán argumentos según los cuales el ser humano es un ser espiritual que está experimentando un crecimiento en los mundos físicos y no un ser físico teniendo una experiencia espiritual. Se hablará también sobre los 4 cuerpos o filtros que utiliza el alma para interactuar con la realidad. Del mismo modo se examinarán los 3 archivos que contienen la información en el ser humano y las diferencias entre ellos. El capítulo 3 versa sobre los niveles de conciencia. En este punto converge todo lo dicho hasta el momento y es una de las claves a tener en cuenta en el crecimiento personal. En el epígrafe 3.1 se introduce un concepto novedoso y muy importante para la investigación científica, el de los niveles de conciencia. El nivel de conciencia es un campo de atracción energética que determina la propia visión de la vida y los propios comportamientos. Se presentarán algunas escalas descriptivas de tales niveles y se estudiarán sus características. También se comentarán algunas de las herramientas disponibles para ascender por esos niveles.
Se verá cómo el conocimiento de los niveles de conciencia sirve para mejorar la comprensión de los problemas individuales y sociales y de qué manera ayuda a distinguir las causas primarias de las secundarias. En el epígrafe 3.2 se analiza la correlación directa entre el nivel de conciencia y la experiencia interna de felicidad. El epígrafe 3.3 ofrece una descripción detallada de los niveles de conciencia que están situados por encima de los niveles racionales y se comenta cómo cambia la realidad cuando es percibida desde esos niveles. Se hará un análisis del salto cuántico entre lo lineal y lo no lineal, entre la razón y el amor. En el epígrafe 3.4 se describe la manifestación del comportamiento humano a través de los distintos niveles de conciencia. Para ello se han elegido dos temas que resultan de interés para casi todas las personas: el trabajo profesional y el sexo. Se verá cómo es el comportamiento humano en estos dos ámbitos, dependiendo del nivel de conciencia que se haya alcanzado. En el epígrafe 3.5 se estudian las distintas líneas de desarrollo y cómo el nivel de conciencia es la nota media de todas ellas. Se observará cómo estas líneas son relativamente independientes, pero también que todas se desarrollan de forma holárquica. El capítulo 4 realiza un recorrido por la progresión holárquica de una de las líneas del desarrollo, la cognitiva. Se verá en él cómo va avanzando tanto en el individuo como en la sociedad y cómo pasa por los niveles arcaico, mágico, mítico, racional de la visión lógica y finalmente por los 4 niveles místicos subsiguientes. En el capítulo 5 se habla sobre las 3 formas amplias de manifestación de la conciencia en los reinos animal y humano. Se describirán la conciencia simple, reino animal, y las 2 grandes posibilidades de la manifestación de la conciencia en el reino humano, la conciencia del yo y la conciencia cósmica o mística. En el capítulo 6 se estudia la filosofía integral y también la naturaleza holónica de la realidad. Se expondrá en él cómo los 4 cuadrantes de toda manifestación pueden acabar con la visión reduccionista de la realidad. También se verá si es necesario o no contar con un cierto desarrollo psicológico antes de pretender el desarrollo espiritual. En el capítulo 7 se analiza la diferencia entre la espiritualidad y la religión desde este nuevo paradigma y la diferente función de cada una de ellas. Se observará en qué consiste la diferencia entre la actividad de traducción y la de transformación de la realidad. También se verá la oportunidad que tanto la nueva ciencia como la conciencia mística ofrecen para lograr una mayor convergencia entre las distintas creencias religiosas existentes en el mundo actual. Por último, el capítulo 8 trata acerca de la verificación de los 3 ojos diferentes de que disponen las personas para investigar la realidad y de cómo impedir que se cometan más errores categoriales en la investigación del conocimiento.